Este problema nos pide que calculemos el flujo magnético que atraviesa una bobina que nos dice que es circular, que tiene 3 centímetros de radio y que está dentro de un campo magnético de 5000 G. También nos dice que la bobina está formando un ángulo de 20 grados con, podríamos decir, el vector inducción magnética del campo. Lo primero que te quiero llamar la atención es que el campo magnético viene dado en una unidad, esta G mayúscula que ves aquí, que es Gauss y que es una unidad que no es del Sistema Internacional de Unidades, por lo tanto habrá que transformarla y la tendremos que llevar a Tesla, que es la unidad del campo magnético en el Sistema Internacional. Ni que decir tiene que también en el radio de la bobina viene dado en centímetros y habrá que trabajar en metros para poder hacerlo dentro del mismo sistema de unidades. Así que, visto esto, vamos a poder empezar a hacer nuestro ejercicio, pero nos habla de una bobina y sin embargo no nos dice cuántas espiras tiene esa bobina. Lo primero que voy a hacer para poder resolver el problema es que voy a suponer que mi bobina tiene una única espira. Vamos a hacerlo para un caso en el cual en vez de una bobina tuviéramos una única espira y después lo extrapolaremos al caso de una bobina que tenga pues un número indeterminado de espiras. Como siempre, hacemos un esquema de la situación para poderlo entender mejor. Yo he representado, como ves aquí en azul, lo que sería, aquí te lo marco, la espira que voy a considerar. Esta espira, que es circular, lleva siempre asociada un vector que yo llamo S, que es un vector perpendicular, lo he pintado en rojo, perpendicular a la superficie de la espira que estoy considerando. Y este es el que denotamos por la letra S, ¿verdad? Y siempre, insisto, es perpendicular a la espira. Después, en violeta, he representado, en esta dirección de aquí, los vectores que serían del campo magnético, del vector inducción magnética del campo magnético. Nos dicen que entre el vector rojo y los vectores violetas hay un ángulo de 20 grados. Una vez que entendemos la situación, lo siguiente es definir el flujo magnético. El flujo magnético no será más que como si fuera el conteo de las líneas de fuerza del campo magnético que atraviesan la espira que estoy considerando, la que yo he metido dentro de ese campo magnético. Y eso se podía calcular, como ves aquí, haciendo el producto escalar, muy importante, el producto escalar, te lo marco aquí, de dos vectores, que serían el vector inducción magnética y el vector S, que está asociado, ¿verdad?, a la espira y que sabemos que su magnitud, su módulo sería la superficie de la espira. Una vez que tenemos eso claro, hay que resolver un producto escalar de dos vectores. El modo que yo te propongo es aquel que está dado en función de los módulos de los dos vectores que están multiplicando y el ángulo que forman ambos vectores, porque es un dato que da el enunciado. ¿Cómo sería esa expresión? Bien, pues tendríamos que sería el módulo de uno de los vectores, el módulo de B, por el módulo de S, que es el otro vector, por el coseno del ángulo que forman B y S, que es el dato de los 20 grados que me dice el enunciado. A partir de aquí, tan solo tienes que sustituir los datos que tienes. Pero claro, ya hemos dicho antes, hemos avanzado, que vamos a tener un problema con las unidades. Vamos a poner los datos y vamos a hacer las transformaciones. Por ejemplo, los 5000 Gauss los voy a escribir en notación científica como 5 por 10 elevado a 3. Aquí tendríamos la G de Gauss y el factor de conversión que necesitas es que un Tesla equivale a 10 elevado a menos 4 Gauss. Con este factor de conversión podríamos transformar, en nuestro caso, el campo magnético a unidad del sistema internacional, que son los Tesla. Además tengo que multiplicar por S, que es la superficie de la esfera de la espira, y esta espira es circular. Por lo tanto, el área de un círculo era pi por el radio al cuadrado. Yo lo que he hecho ha sido expresar el radio, que estaba dado en centímetros, también en metros, 3 por 10 elevado a menos 2. Habría que hacer, hemos dicho, pi por el radio al cuadrado. Aquí ves que está al cuadrado y por lo tanto la unidad sería metros cuadrados. Y el coseno de 20 grados. Tan solo tienes que hacer las operaciones y vas a obtener como resultado el que aparece aquí. El flujo magnético equivaldría a 1.33 por 10 elevado a menos 3 Weber,
que es la unidad para el flujo magnético en el sistema internacional y equivale a Tesla por metro cuadrado. Así que fíjate que tendríamos, por lo tanto, que el flujo que atraviesa a nuestra espira, porque recuerda que hemos considerado solo una espira, sería ese dato que ves ahí. Pero ¿qué pasaría si yo quiero extrapolar esto al caso que me dice el ejercicio, que es una bobina? Voy a considerar que mi bobina tiene n espiras. Como no sé el número, serían n espiras. ¿En qué varía mi ejercicio? Pues fíjate que lo varía en algo que realmente es nimio. Sería la expresión del flujo exactamente igual, pero como ves aquí, multiplicado por n. Es decir, el flujo sería el mismo que has calculado, pero por n espiras. A cada espira le va a atravesar el mismo número de líneas de fuerza. ¿Por qué? Pues porque en la bobina todas las espiras tienen la misma disposición. Así que el resultado que tú obtendrías no sería más que el mismo resultado que has obtenido, en el caso de una espira, para la bobina entera, pero extrapolado, como te marco aquí, para las n espiras que tenga tu bobina. Creo que ha quedado claro el ejercicio. Si es así, por favor, dale al like, ¿verdad? Que me ayudas a poder seguir con el canal, y además si te suscribes, pues me ayudas aún más. Muchas gracias.